Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Oliver Schwartz. Les doy la bienvenida a este que es nuestro primer podcast en español de Oceánica. El día de hoy tenemos el gusto de tener al maestro Mario Arias con nosotros, director clínico de la Clínica de Oceánica, con una trayectoria ya muy larga dentro de la industria de las adicciones. Quiero empezar diciendo que hemos creado este podcast, o estamos creando este podcast para poder crear un espacio seguro, en donde todas esas dudas de esta terrible enfermedad que es el alcoholismo, la drogadicción y otras disfunciones mentales, puedan ustedes venir aquí y escuchar a gente con experiencia como Mario, a gente con experiencia de vida como yo soy un alcohólico y yo de recuperación, y es por eso que creamos esto. Así es que le damos la bienvenida. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like para que se pueda poder promocionar este podcast a todo. Entonces, sin más que decir, es más que darle las gracias por estar aquí. Mario. Muy bien, pues, tal cual lo dice Oliver, soy Mario Arias, estoy en la dirección clínica de Oceánica y bueno, más que contento, estamos acompañando en este momento y sobre todo en este diálogo donde Oliver de alguna manera pues va a ser como la voz de ustedes, donde va a establecer dudas, preguntas, va a debatir, ¿verdad?, sobre cómo se manejan las sanciones en un sector profesional, cuántas alternativas hay, en fin, todo lo que rodea esto y dudas que ustedes pudieran tener, pues él va a ser el encargado, ¿no?, de extraerlas desde la operación oceánica de los diferentes programas que tenemos. Así que, pues yo más que feliz. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Mario. Qué gusto tenerte aquí, Mario. Déjame preguntarte, mira, yo como bien lo dijiste, como les dije a la audiencia, soy drogadicto. Y creo que hay una gran duda, una gran ignorancia en realidad lo que es el alcoholismo de hoy. Cuando la gente llegará cree que es una cuestión de voluntad, es una cuestión de disciplina, es una cuestión de malos hábitos. Entonces, tú como profesional, ¿qué nos podrías platicar? ¿Qué es el alcoholismo? ¿Qué es la drogadicción? ¿Por qué es tan importante atenderla en el centro de los pacientes? Muy bien. Mira, empecemos por las definiciones, porque como tú dices, cada quien tiene una definición o cada quien se arma en su mente un concepto de lo que es la adicción. Y obviamente algunos lo hacen desde una postura de la moral, otros lo pueden hacer desde una postura médica, otros lo ponen desde una postura de disciplina conductual, ¿no? Padres que dicen, es para las personas que están desocupadas y que no tienen cosas que hacer, fuerza de voluntad, que no le han puesto trabajo, ¿verdad?, a la vida, que son débiles, en fin, cada quien tiene entonces una definición. Vamos entonces a una definición que no sea ni de Oliver, ni de la familia X, ni del usuario siquiera, no de la persona que vive la sustancia, sino de los que estructuran una respuesta, obviamente científica. En este caso vamos a hablar de definiciones. Voy a dar una definición que está pegada pues justamente, ¿no?, a Organización Mundial de la Salud, a lo que son las asociaciones que encabezan la investigación en adicciones. Y te diría que entonces en este resumen, la adicción es una enfermedad crónica, primaria también, de los mecanismos mentales, ¿no?, que son de recompensa, que son de memoria, de motivación, y que cuando estos mecanismos se ven trastocados, afectan la parte conductual de la persona, la parte psicológica, la parte también social, ¿no? Y obviamente cuando hablo de social, pues también la parte familiar. De tal manera que estas personas se hacen dependientes de esta intervención de los fármacos o de las sustancias en esa neurotransmisión, ¿no? Es decir, esos mecanismos de recompensa donde ellos están buscando satisfacción, ¿no? Y también pues evadir, ¿no? Entonces, esa es la definición de adicción. Cuando una persona ya estos mecanismos de recompensa los logran a través de la sustancia o de las sustancias y de conductas, porque también hay conductas que nos llevan a elaborar, ¿verdad?, respuestas. Por ejemplo, el juego patológico, que me da endorfinas, adrenalina, o sea, muchas sustancias endócrinas y también de manejo de una realidad, de evitación de una realidad, no de ir tras un sueño, de a través de una apuesta ganar y solucionar, etcétera, ¿no? Y con las sustancias, pues lo mismo, busco estados
ideales de ánimo, ¿verdad? Un estado que yo busque. Cada quien tiene una necesidad en algún momento. Así que ese sería como el concepto Clínico de la clínico, ¿no? definición. De la enfermedad primaria crónica, de los mecanismos de recompensa, memoria, a través de los cuales hay afectaciones psicológicas, conductuales, sociales, y por los cuales la persona se mantiene buscando a través del consumo o comportamientos un estado ideal, ¿no? Ok. Entonces, ahorita mencionas buscando, ¿no? Para la gente que no tiene tu educación, que no maneja tu lenguaje. Yo como alcohólico, como drogadicto, para mí las drogas y el alcohol siempre fueron una solución. Es decir, yo creo que la gente cree que nuestro problema principal o el problema que hay que atacar es nada más el consumo. ¿De acuerdo? ¿Nos podrías hablar más en tu experiencia? ¿Qué es, para que en términos más generales, para que el usuario lo pueda entender o nuestros escuchadores nos entiendan? En español ahora sí. Cuando llega la gente aquí. Fíjate que tú lo acabas de decir porque tú me acabas de validar Sí. esta definición que acabo de compartir, porque dices que para ti es o siempre ha sido una necesidad. Solución. Es una solución, perdón, Solución. exacto. Es una solución y efectivamente las sustancias, según este concepto, son una respuesta, ¿no? No es algo, la sustancia no está primero. Hay una problemática inicial en el orden que pueda ser pues existencial, ¿no? Emocional, de orden práctico, de orden evitativo, por ejemplo. ¿A qué te refieres? Más en un caso de la vida real, ¿qué quiere Ok. decir todo ese vacío existencial que nosotros sentimos? Tú has tenido contacto con miles de pacientes. ¿Cuál es el común Un vacío denominador? existencial, no sentirse amado, no sentirse útil, no ser necesario, no ser importante, no tener un plan de vida o no sentir que forma parte de la vida para algo. Entonces, como una persona con esa parte existencial, pues por supuesto que va a buscar llenarlo, ¿no? O va a buscar que esto se cumpla o evitarlo, ¿no? Hablo, por ejemplo, de una situación experiencial de dificultad de afrontamiento de realidad o de situaciones emocionales. Por ejemplo, a alguien se le muere un hijo. Quiero creer que es una pérdida tan grande que no hay un manual de vida o nadie te dijo cómo se sobrelleva. Hasta que te pasa, lo llegas a aprender. Pero que alguien nos diga que mi abuelo, mi mamá, mi tío en la escuela, o sea, realmente alguien abordó, oye, es un día vas a perder un hijo, puedes perder un hijo, y fíjate que va a ser esto. Nunca lo hemos tenido. Porque aparte es un tema que todo lo doloroso, los seres humanos tratamos de evitarlo, ¿no? Y todo lo placentero tratamos de llevarlo a cabo, de exacerbarlo, o sea, que se haga más intenso, y de prolongarlo. O sea, somos seres programados para sentir o buscar este placer, ¿no? Que hablábamos por eso de los mecanismos de recompensa. Las drogas afectan los mecanismos de recompensa. Recompensa es todo lo que me haga sentir bien o que no me haga sentir mal, ¿no? Entonces, otro ejemplo que te puedo dar puede ser cuando, por ejemplo, a una persona que no ha sido suficientemente preparada para la vida, le dicen, tú tienes, quiero puros dieces, quiero que estudies en tal colegio. Y sabemos que en tal colegio los requerimientos de excelencia académica son altos, pero no toman en cuenta que cada persona es particular. A veces a la persona su punto de interés en la vida no es el estudio. En otras a lo mejor tiene un trastorno de déficit de atención o de hiperactividad que hace que no pueda aprender de la mejor manera. Puede tener problemas de aprendizaje, puedes tener disminución cognitiva. O sea, ¿cómo le exijo a alguien algo si no sé si tiene los atributos base o la preparación adecuada? Igual que en un trabajo, que te dices que o te consigues tú mismo un trabajo o alguien te forza en un trabajo, el papá te dice, tengo una empresa de 10,000 empleados con esto, es otro, y esta va a ser tuya. Entonces el chico desde la preparatoria o ya desde que sale de la universidad, órale. Y ya lo quiere como una persona, un ejecutivo de alto desempeño. Funcionar. Entonces, ¿cómo vio esta persona ansiosa con una sensación de estar siendo reprobado, de estar siendo observado y reprobado cuando no hace algo bien? Es entonces cuando entran esta necesidad de hacerse de recursos para sobrellevar esa exigencia existencial. ¿Y qué hace? Bueno, pues para calmarme, ¿verdad? O para activarme tomo sustancias activadoras, algo que me haga aprender, o si me dicen, ¿sabes qué? Para poner atención y aprender, pues fuma marihuana. Claro. O si quieres andar muy activo y tienes trabajo toda la noche, pues cocaína, o por lo menos sustancias estimulantes. Y así es donde vamos incorporando las sustancias como una manera
una respuesta a esta necesidad que nos surge, ¿no? Ahora, Ambiental. tocando en ese mismo tema, ahorita hablas de casos de la vida real, casos de la vida real que nos suceden a todos, a los drogadictos, alcohólicos y gente normal. Entonces, la pregunta que le sigue a esto es la siguiente, ¿no? Porque ahorita nos están oyendo muchos papás, nos están oyendo muchas mamás. No todos los seres humanos toman como una solución las drogas y el alcohol. ¿Por qué unos sí lo hacen y otros no? Esto que nosotros tenemos, es decir, mi enfermedad, el alcoholismo y la adicción, es genético. Es multifactorial. Realmente, si vamos a la patogénesis de la adicción, nos habla que tiene diferentes componentes. Patogénesis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde se forma o a partir de qué se forma? Sí, toda la etiología de la enfermedad, es decir, de dónde surge. Surge de factores ambientales, sociales, biológicos, como ahorita que hablaba. Si tienes ciertas deficiencias, a veces te ayudas con una sustancia. Y eso es lo genético. O sea, porque Y la genética se ha estudiado, no hemos llegado a ser concluyente, no hay un estudio que concluya, pero sí hay un componente genético ya probado de que también es un factor. Pero ojo, es una un predisposición, factor. es una Así predisposición. es una de las predisposiciones. O sea, hay que entender que no todos. Y no es determinante porque los factores también tienen que ver mucho, Oliver, cómo se conjuntan. Yo puedo tener una predisposición genética, pero si tengo una adecuada conducción familiar en todo mi sistema, si me muevo también socialmente en un ámbito donde no estoy expuesto a las sustancias, tengo otros reforzadores, entonces a lo mejor este factor nunca logra activar la adicción. Pero si se conjunta ya mi parte genética con otros factores, ahí sí es cuando, porque unos a lo mejor también caminan por un abuso de sustancias, digamos, a veces por una adicción leve, pero otros se van a un fondo de patología que es tan difícil, incluso a pesar de tratamientos de todo tipo, salir adelante, ¿no? Entonces, mira, te voy a hacer una pregunta que tal vez para ustedes es algo incómoda. En el caso personal, en el caso de muchos alcohólicos y drogadictos que conozco, nacimos en la misma casa mi hermano y yo. Tuvimos exactamente el mismo trato, los mismos beneficios, los mismos prejuicios. Él pudo llevar la vida sin la sustancia y yo no pude hacer otra cosa más que drogarme. Es por eso que la definición de que es un gen que viene conmigo desde nacimiento me hace mucho sentido. Y ese común denominador lo he visto en todos los adictos y los alcohólicos en sus familias, viviendo las mismas experiencias. La percepción de un enfermo es alterada, no es igual que la de una persona normal. Estoy de acuerdo contigo que dices que el medio ambiente influye muchísimo, pero tengo yo muchos conocidos. En mi caso personal, mi infancia fue difícil, pero fue tan difícil como fue para mi hermano. Y mi hermano siempre fue funcional y yo no. ¿A qué le atribuyes esa diferencia? Bien. Dentro de todos son muchos factores que está la parte genética de la que hablamos y que obviamente de acuerdo que tú y tu hermano comparten genética. Comparten el ámbito social porque fueron criados dentro del mismo ámbito social. El tipo de crianza que les dieron los padres, buena o mala, positiva o negativa, fue la misma. Pero aquí estamos de que cada individuo es eso, individuo, es diferente a los demás. Tiene una personalidad. Podemos estar en el mismo sistema y desarrollamos personalidades diferentes. Desarrollamos también conforme la vida, a pesar de que parezca igual, incluso si vamos a la misma escuela, porque a veces los hermanos nos meten al mismo colegio. Pero la respuesta, estoy seguro que el comportamiento de tu hermano en la escuela era diferente al tuyo. Correcto, no, y esa es la pregunta, o sea, donde voy yo contigo es lo siguiente, y es por eso la enfermedad. Es por decir, todas las características individuales. Correcto. Haz de cuenta que tú percibes al mundo y el mundo es igual, es la misma obra, pero cada quien viene con unos lentes graduados de manera distinta y esa percepción del mundo va a ser diferente. Por lo tanto, cómo tú reacciones o cómo te afecte, de acuerdo también a la personalidad. La personalidad se va formando por todas estas experiencias y es tu respuesta también a cómo recibes, cómo interpretas y cómo actúas y resuelves. ¿Uno nace con su personalidad? ¿Uno nace con su personalidad o uno Nacemos con un temperamento? Ok, ese es el punto que quiero que toques. Y te voy a decir por qué. Porque hay mucha confusión en la gente. Hay gente que usa compulsivamente y no están enfermos. Es gente que con terapia fuera, con un psicólogo, pueden salir adelante. Es decir, ¿cuál es la necesidad de venir a Oceánica si en realidad el único problema es que tomo mucho y no estoy enfermo? Entonces, ¿cómo puedes tú categorizar una enfermedad, de acuerdo, diciendo que todos somos iguales?
¿de acuerdo? Y que unos somos más débiles o menos perceptivos que otros, cuando en realidad, si ves las barbaridades que pasan en la vida de un adicto, de un alcohólico, destruyen su vida sin querer hacerlo. O sea, vamos, el consumo de un alcohólico y un drogadicto es a pesar de su mejor pensamiento. Nosotros sabemos que nos estamos destrozando la vida, nosotros sabemos que nos estamos acabando nuestra familia y no hay ningún pensamiento más importante que la sustancia. Ese es el dilema, eso es lo trágico. Tú has tratado miles de pacientes con el mismo dilema que viví yo. Todos ellos, ¿tú crees que sufren de un gen que los hace a ellos tener unos lentes diferentes a los demás? ¿O quién le dio esos lentes? Vamos, suponiendo que los dos estamos en la misma familia, mis padres nos pusieron los mismos lentes, nada más que yo vi de cierta manera y mi hermano vio de otra. Eso es lo que he entendido yo en mi carrera de alcohólico. Esa es mi enfermedad. Mi enfermedad es ese vacío existencial con el cual yo vivo, que quiero llenar con la sustancia. Mismo que mi hermano no experimenta. Yo cuando llego con un problema con mi hermano, su respuesta es: Oliver, yo creo que eso es normal. Yo nunca he conocido normal. Para mí nunca ha habido normal. Vamos, nunca ha habido. Cuando hay, yo quiero más. Y cuando no hay, quiero más. Si es rojo, lo quiero verde. Si es verde, lo quiero morado. O sea, es una inconformidad nata que ha estado conmigo toda mi vida. O sea, yo me puedo recordar de estos vacíos que me acompañan con y sin la sustancia. Entonces, eso de ahí me categoriza a mí como un enfermo, no como una persona disfuncional, sino como una enfermedad. Creo que es como la define la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esa parte de ahí creo que es muy importante para el público entender, por las mismas exigencias que me dices ahorita que le ponen a sus hijos, ¿no? De que les dan una empresa muy grande y no saben qué hacer, o que los forzan a tener 10 en las calificaciones, y este alcohólico o este drogadicto está preocupado con su existencia, entonces no puede hacer las mismas funciones que hace una persona normal que no batalla con ese vacío interior toda su vida. Ok. Ahorita me preguntabas esto de la personalidad y te decía que con la personalidad no se nace. Sí nacemos con un temperamento. Les explico qué es el temperamento. El temperamento es la respuesta más de tipo instintiva, más corpórea, más biológica de reaccionar ante el mundo afuera, ¿no? Por ejemplo, siempre los papás nos dicen, fíjate que tengo estos 2 niños o 3 niños y él es bien tranquilo. O sea, si le pongo un castigo, lo acepta y no dice nada. El otro se pone como energúmeno, me lo discute y casi como adulto, es agresivo, o si uno de los dos quiere la pelota, uno la cede, el otro la arrebata. Si en algún momento el que la cede le digo no te dejes, el otro casi, no digo no, casi, a veces hasta golpea al hermanito. Ese es el temperamento. Alguien puede nacer con una actitud más conciliatoria, más tranquila, de renuncia al placer o a la posesión Con o a eso esta parte. nacemos, eso Con es eso se nuestro nace. temperamento. Pero Okay. más tarde, ese temperamento se va sumando experiencias de vida. Si a esta persona ya desde pequeñito resulta que está el tranquilo y el que siempre se sale con la suya, el beligerante, etcétera, y se refuerza en la familia, ay, ya dásela para que no haga alboroto, ay, ya no le pelees, ¿sabes qué? A él hay que darle doble para que luego no le quite el plato a él. ¿Qué estamos haciendo? Reforzando ese temperamento de tal manera que conforme se va desarrollando la personalidad, que ese aprendizaje de cómo son mis respuestas, aquellas que me favorecen, porque siempre buscamos los que nos favorecen. Y en la personalidad, ojo, que así como con la adicción, una persona que consume sustancias de manera recreativa, aún con sustancias de potencial para desarrollar adicción, no necesariamente es un alcohólico ni es adicto como tú lo bien lo Correcto, sabes. sí. Hay gente que toda su vida vive socialmente, que consume marihuana de manera recreativa y nunca va a desarrollar un trastorno por dependencia o lo que se llama adicción, Ahora, ¿no? pero un trastorno y enfermedad creo que es diferente, ¿no? No, es la misma, es O sea, equivalencia. el Enfermedad, trastorno. trastorno, Ok, son sinónimos ok, de perfecto, patología, perfecto. también es enfermedad, ¿no? Entonces, siguiendo un poquito el tren que me estás diciendo tú a mí, si el alcohólico es formado como una persona normal, ¿no va a beber? No, va a ser algo que va a ayudar a que a lo mejor no desarrolle la adicción, que si está expuesto a situaciones en pro, ¿no? Hablamos de factores de protección y factores que propician la adicción. Entendido, pero el punto, y de aquí me quiero mover a otro tema, pero lo que es muy importante, yo creo que para que la gente entienda, es que
El familiar que tienen en su casa, o si tú sufres de esto, es gente enferma, no es gente que no supo ser bien educada. No la enferma, como la enfermedad. Es decir, es correcto. Vamos a llamarla enfermedad emocional. El alcohólico, el drogadicto, tiende a ser hipersensible, por hablar de algo, o más sensible que los demás. El alcohólico y el drogadicto tiende a tomar las cosas más a pecho. Si es un soñador exagerado. Si es un triste exagerado. O sea, el límite de un alcohólico es mucho más extendido que el de una persona normal. Son picos y son valles, ¿de acuerdo? O sea, no hay una estabilidad. Esa parte de ahí, ya para movernos a otro tema, esa parte de ahí yo quiero entender qué es la predisposición con la que el adicto nace. Es decir, no es su culpa. Lo que es muy importante es quitar la culpa a un enfermo. Es muy difícil llegar con un canceroso, con un diabético, y decirle, oye, es tu culpa por tener cáncer, es tu culpa por ser diabético. Entonces, si es una enfermedad, la tenemos que categorizar con todas las enfermedades. Y hay una parte de responsabilidad propia, que es donde viene la recuperación oceánica, la terapia, etcétera, el conocimiento, la disciplina, la toma de responsabilidad. Pero hay una parte dentro de la enfermedad que es como nació el enfermo y como nació el alcohólico. Y eso es importante, creo que sepan los padres, porque no puedes tratar igual a un alcohólico que a un no alcohólico, porque son dos mentalidades totalmente diferentes. Lo que funciona con uno no funciona con otro. Por esa gran sensibilidad, esa es la experiencia que tengo yo como usuario, ¿no? Con una experiencia que he tenido yo toda mi vida. No, y desde el campo profesional, completamente de acuerdo. Señores, ya sean los que acompañan a una persona que tiene un abuso de sustancias, como la persona que está metida en el abuso de sustancias o en la adicción, ojo, no es responsable. Pero también, de repente, la persona que tiene la adicción responsabiliza a la familia. A ver, si es una enfermedad y nadie es responsable de la enfermedad, entonces, como adicto no es responsable, pero tu familia tampoco es responsable. Y ahí es el próximo Perdón, no eres tema. culpable, Claro, usé el término. claro. Aclaremos, nadie es culpable en una enfermedad, pero entonces sí hay responsabilidad de los dos lados, ¿no? Ahorita que ya para cerrar el tema, tú me decías, ok, entonces cuando tenemos el temperamento y se vuelve también desarrollamos una personalidad, ojo, personalidad, estos 13, 14 tipos de personalidad que hay, todos los tenemos, pero hay una diferencia, los tenemos como rasgos de personalidad, que es lo normal, e inclinarnos y tener uno. A veces es como cuando nos dicen, tú eres Piscis con ascendente esto. Aquí se habla de que tú eres, por ejemplo, obsesivo compulsivo con, con algún tipo, ¿verdad?, de defensa narcisista, te pueden decir. Entonces, así se diagnostica esta parte, pero también es el trastorno o enfermedad. Existen los trastornos de personalidad. Es diferente tener rasgos antisociales que tener un trastorno antisocial de la enfermedad, que esa es ya la patología. Entonces, ¿qué sucede? Que se van sumando estos factores de la parte genética que estamos diciendo que existe, del entorno social. No es igual que imagínate que una persona, que sí puede suceder también, pero esté en trabaje, o sea, un franciscano y esté en su misión franciscano, y el otro esté trabajando en una red de narcotráfico. O sea, el nivel de exposición al consumo o abuso de sustancias es diferente y se convierte en un factor de protección, porque el franciscano está en una comunidad que no consume, está en una comunidad que tiene valores donde no hay acceso o no es permitido, tiene otros tipos de satisfacción que lo llenan esos vacíos, ¿no? Y está en todo este entorno dando un servicio de espiritualidad, de salvar vidas también, etcétera. En el otro lado tenemos una persona que está haciendo todo lo contrario, ¿no? Poniendo vidas que se ponen en riesgo, comerciando con los demás, una personalidad probablemente antisocial. Pues tenemos una carga de factores donde obviamente esta persona va a poder desarrollar una adicción más que esta otra, aun cuando los dos pudieran haber nacido con carga genética, ¿no? Y esto de aquí, entonces, para resumir, para entenderte, es una carga genética, sin embargo, también tiene muchas más cosas que ver en la vida para convertirlo en una persona. Sí, y tú dijiste una clave hace ratito, tú dijiste, yo la vida la vivo de manera muy intensa o como muy apasionada, o me meto en muchos líos existenciales.
con sustancia más grandes, pero sin sustancia también. No, es donde quiero llegar. Y ahorita que hablas del franciscano, nada más dar un ejemplo, en las clínicas encontramos franciscanos, en las clínicas encontramos doctores, ingenieros, licenciados, Claro. vagabundos, drogadictos, narcotraficantes, o sea, la enfermedad no distingue, pues. Así es, nada más que va a haber Una, un una, franciscano, sí, que se tarde más en llegar, pero va a llegar. uno de 10, uno va a ser franciscano Correcto, y los 9 van a ser correcto. más antisociales. Estoy de acuerdo contigo. Y vamos a llamar a alguien que esté muy expuesto a las drogas, va a haber mucho más que en los otros, entendido. Pero sí creo que el punto que es bien importante clarificar es que sí es una enfermedad. O sea, hay que tener compasión de esta gente, ¿no? El adicto y el alcohólico es una persona que es tachada de la sociedad, es crítica de la sociedad, lo critican como débil, lo critican como cobarde, lo critican como tonto, cuando en realidad lo que tiene es una enfermedad muy grave y por eso la existencia de Oceánica. ¿De acuerdo? Si no hubiera sido vamos a suponer que esto no fuera una enfermedad, que se tratara únicamente en el consultorio de un psicólogo, no existirían centros como Oceánica, ¿no? Antes de hablar de Oceánica, me gustaría tocar algo que tocaste tú, que es muy importante para los padres de familia. Yo como padrino, que nos llaman en los grupos de Alcohólicos Anónimos, o como compañero, me he topado con muchas familias y todas las familias están desesperadas por saber qué es lo que tienen que hacer para salvar a su hijo, ¿no? Y por desgracia, todas las familias con las que yo he platicado, y si no son todas, la gran mayoría, todos creen que por apoyar a su enfermo en su desorden, en su falta de conducta, ayudan al enfermo, es decir, se convierten en codependientes, ¿no? La codependencia es un desorden, o ¿cómo le llamas? Es un Sí, es un desorden. desorden en la relación interpersonal Perfecto, con es un otro ser humano. desorden y es un desorden que se crea en las familias de alcohólicos y de drogadictos, ¿no? Por la misma desesperación que sienten los padres a ver a sus hijos destrozarse la vida voluntariosamente, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha tocado hacer, que eso es lo que he aprendido con mi experiencia, es decirle a los padres de familia que tienen que hacer lo único que no se han atrevido a hacer. Y eso que los padres no se atreven a hacer es dejar a su enfermo, a su hijo, a su esposo, a su mamá, a su papá, a cualquiera que sea su familiar, enfrentar sus consecuencias solos. El seguir apoyando al enfermo en su adicción, el seguir siendo un aliado en su actividad, ¿de acuerdo? En seguir permitiendo que la conducta siga, creyendo que ellos tienen el poder de salvarlos, es lo que más destroza familias de alcohólicos. En mi experiencia, hay que dejar que los alcohólicos toquen fondo. Y aquí quiero tocar dos temas. Uno es el tema de la negación del alcohólico y del familiar, de los dos, ¿de acuerdo? Y número dos, la importancia de la derrota emocional, no derrota de la cabeza. Porque yo creo que todos los familiares y todos los adictos entendemos que estamos mal, pero no hemos tenido la capacidad de bajarlo al corazón porque nos da mucho miedo ver la verdad. Esa es de la parte humana, de la parte de un alcohólico. ¿Qué podrías decirle tú a nuestro público de estos dos factores? Primero, la negación del enfermo y después de la negación compartida de la familia. ¿Qué le recomiendas a los familiares hacer? ¿Cuál sería el camino más adecuado para que ellos puedan atender a su hijo? Sí, muy bien. Tú hablas de algo bien importante que es un patrón que existe en los familiares de querer ayudar. Obviamente, ¿verdad? Una persona que está enferma, todos nos acercamos a ayudar. Sin embargo, tú dices que la manera de ayudar del familiar no resuelve o no es adecuada, ¿no? Sino que por el contrario, pues pareciera que empeora, ¿no? Mientras más intervengo y yo me voy a remitir porque algo que quiero que quede muy claro es que no nos enfrentamos en la adicción como un problema de base. Ya iniciamos la plática diciendo que la adicción o el consumo de sustancias y comportamientos es una respuesta, ¿no? Una respuesta o solución a una existencia que no puedo manejar o controlar. En este sentido, y ya vimos también de dónde viene algo, porque no puedo controlar mi temperamento, no puedo controlar mi personalidad y he tenido aprendizajes inapropiados de cómo vivir la frustración, los vacíos y la falta de control. Y la sustancia se convirtió en una manera, en una respuesta, En un aliado. en un aliado para resolverlo. Así es. Quiero ver desde dónde viene esto, porque todos le echan la culpa a la adicción. Y no. Mire, me imagino aquí están muchos padres de familia o estuvimos del otro lado, fuimos hijos que cuando vamos al súper, ¿no? A veces llevamos a los hijos al súper o en algún momento fuimos al súper y
decía, yo quiero este juguete, me vas a comprar eso ahorita que vaya al súper. Y la mamá, no tengo dinero. Y empieza con las respuestas, que efectivamente, o no tengo dinero, ya tienes muchos juguetes, ¿para qué lo quieres? No vinimos a eso. Pero entonces, dependiendo del temperamento del chico, él empieza a insistir y se molesta y se enoja y empieza a haber una serie de reacciones en las dos partes. En una de intolerancia a la frustración, de no puedo creer que no me compren el juguete. Y empiezo a creer que mi mamita o mi papito no me quieren y que no me lo compran porque no me quiere. Y ya empiezan a brotar los borbotones de sentirme no querido. ¿Cómo no me puede comprar algo? Y no tolera mi corazoncito que mi mamá no me compre algo. A veces desde esa parte, cuando ya se convierte en un aprendizaje, es ya desde una parte consciente de que si yo hago ese acting out o ese show o pancho, un acting out es un pancho, vamos a estar haciendo como que traducción entre términos Sí, técnicos también. Sí, y sí. coloquiales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahí vienen dos cosas. La incapacidad del pequeñito por la frustración, de frustrarse, pero entonces ahí debería de entrar la habilidad del padre como formador que somos, porque no solamente formamos en valores o académicamente, formamos para la vida. Pero entonces en la incapacidad del papá y de la mamá, una, emocionalmente de no identificar qué siente él o ella cuando ve a su hijo en ese estado, y que a lo mejor es una angustia, es un tanto la angustia que le entra, ya no le importa si no compró el queso o algo, va a tener que darle por su angustia. Una, por no saber manejar esa emoción. Angustia, sí, Pero claro. segunda, también por no tener recursos. Y tercera, por practicidad. Porque a veces es más fácil, como cuando les damos la tablet del teléfono, el dinero, el juguete, para evitar el berrinche o la frustración, que sentarnos media hora a decir, a ver, mijito, a ver. Y si vas a llorar, te acompaño a que llores hasta que te calmes. Explicarte una u otra vez, acompañar adecuadamente a esa frustración. Porque entonces yo le voy a enseñar a mi hijo a vivir y a transitar la frustración, porque la frustración es momentánea. Pero desde ahí es como con la sustancia. Si cada vez que me frustro, yo armo un alboroto, entonces obtengo lo que necesito y no aprendo a frustrarme, ¿no? Entonces no desarrollo habilidades para esa frustración. Y el papá tampoco desarrolla habilidades de documentarse, de investigar. Pasamos muchas horas en internet, en el Facebook, pudiéramos pasar esas horas buscando tutoriales de cómo puedo, porque así clarito nos lo dicen los psicólogos en montones que hay, cómo acompañar a mi hijo en la frustración, ¿no? Y es escuchar, dejar fluir, abrazar, decir, ¿sabes qué? Te quiero, ¿sabes qué? Te lo voy a comprar, pero el siguiente sábado. O sea, hay tantos mecanismos que podemos aprender como padres, pero volvemos a lo mismo. Obviamente no estamos culturalmente preparados, ni socialmente donde se haya dicho, cuando te cases tienes que estar como tomando un curso o una preparación porque vas a tener hijos. No, muchas veces los hijos llegan de manera no planeada, accidental, Aunque vengan, déjame hacer pero como lleguen, ¿eh? Sí, Yo como creo que lleguen, como como lleguen, lleguen, correcto. es mi responsabilidad convertirme en una guía efectiva, eficiente, suficiente, conocedora, y lo podemos hacer, eso es lo peor. Porque muchos dicen, ay, no lo puedo hacer. Sí lo puedes hacer. Si le dedicas tiempo, esfuerzo y responsabilidad y amor de padre, porque amor de padre no es comprarle todo lo que quiera. Amor de padre es enseñarle a que aunque puedas, no le debes de comprar todo lo que puedas. Muy bien. Ahí quiero hacer Y ahí es cuando contribuyes como factor de origen o etiológico la familia como un factor para desarrollar la adicción o una adicción predispuesta a hacer que se ejecute, que se lleve a cabo. Ahora, vamos, te voy a hacer una pregunta que creo que es muy relevante y creo que es una pregunta muy real. Tú ahorita definiste cuál es la responsabilidad de un padre. Un Y, momentito porque viene importante, perdóname, pero eso lo puse como el origen, así empezamos de niños. correcto. Pero, ¿y de grandes no hacemos lo mismo con el adicto? No, sí, correcto, Ah, pero pues es que no pagó las pero drogas y me están tocando la puerta, ah, pues se la pago para evitar el y problema. para allá voy, y para allá Toma voy. en mi casa Sí, y aquí te compro la sustancia para que no para que no tomes te allá salgas. afuera. O sea, lo mismo que vimos en el supermercado, estamos viendo la misma actuación para tratar de contener la adicción, donde toleramos, Entendido. patrocinamos, negociamos Sí, con la persona para que justamente es la manera inadecuada de tratar de detener la adicción. correcto. En la definición que haces, que es muy puntual, y eso es lo que todos los padres deberíamos de hacer. Esa es la definición de lo que deberíamos ser los padres. En la realidad es muy difícil. Y te voy a, dame un segundito, te voy a hacer una pregunta. Todos los padres tenemos hijos con la mejor intención
de crearlos, ¿de acuerdo? Dependen 100% de La nosotros, de intención no amarlos, basta. ¿de acuerdo? Pero es un error humano que pasa en todo el mundo. No verlo sería un error. Entonces, donde quiero llegar yo contigo es que me gustaría platicar de lo siguiente. Yo creo que muchas veces la negación de los padres, porque todo lo que me estás diciendo ahorita es la negación de los padres, ¿de acuerdo? Pero no a la actitud o a la conducta de su hijo, a la negación de los padres de lo que le causa la conducta de sus hijos. Es decir, lo que estaba oyendo yo ahorita todo y lo que se me ocurría es la culpa con la que los padres viven. Los padres, nosotros, nuestros hijos son reflejos de lo que somos nosotros. Y de cierta manera nosotros tomemos orgullo de lo que hagan nuestros hijos y nos achacamos los errores de nuestros hijos a nosotros mismos. Es una cuestión humana, vamos. Entonces, cuando los padres ven a sus hijos que se están destrozando la vida, ellos personalizan esa enfermedad y esa conducta con algo que hicieron ellos mal. Eso se convierte en culpa. Y la culpa es lo que crea de cierta manera esta codependencia. ¿Por qué? Porque no se atreven ellos a ver sus errores, a aceptar sus errores, a tomar responsabilidad de su vida, ¿de acuerdo? Y seguir siendo ese padre que tú definiste. El problema y en la vida común de los adictos y los drogadictos y alcohólicos a sus padres es que no han tenido ellos la capacidad de atenderse ellos mismos. Los padres creen que el problema es el adicto, cuando en realidad el adicto es problema, pero de él, no de los padres. Es decir, qué tan importante es para los padres tomar responsabilidad de sus errores y de no tomar responsabilidad por un hijo enfermo, porque no es su culpa que hayan salido enfermos. Si dejamos que la culpa entre dentro de la ecuación, la educación siempre va a ser para darle gusto al hijo. ¿Por qué? Porque siento una culpa inmensa. ¿Cuál es tu experiencia en eso? Mira, te voy a decir lo que es más la experiencia, ¿no? Justamente siempre vamos, ya hablamos de que cuando hay una enfermedad y los que coparticipan en el desarrollo de la misma no son culpables, pero responsables. La familia, en este caso, si nos referimos a los padres, también puede ser la esposa, también puede ser hijos, etcétera. Quien sea quien esté facilitando el proceso Correcto, de que se facilitador. continúe o facilitando una dependencia, ¿no? O un abuso de sustancias y otras conductas. Aquí lo que sucede es que cada quien lo afronta con diferentes sentimientos, no necesariamente con culpa, ¿eh? Hay padres que, una, están negados, otra, que están alienados, es decir, ese es asunto de él, que se drogue, que se muera en la banqueta, lo que él quiera, a mí no me importa. Hay otros que tienen vergüenza y en esa vergüenza, ¿verdad? Le cubren todo, pagan los coches, oyes, ay, no te pasa quincena, mijita, mi nuera, yo le paso la quincena, yo pago las criaturas, porque me da vergüenza que mi hijo no sea suficientemente proveedor. Es correcto. Entonces, se vive a veces desde el enojo, hay padres muy enojados, y no sé si tú lo has sabido, en los anexos lo ven muchos padres que amarran a los hijos, que los golpean. O sea, o lo vives con enojo, con culpa, con mentiras, mintiendo, con vergüenza. Manipulación. Vamos, sí, sí. Desarrolla también el familiar su propio mecanismo para no responsabilizarse, ¿no? Entonces, nosotros cuando tratamos a una persona que viene oceánica, tratamos a todo su sistema familiar. Hay una entrevista que es una evaluación, obviamente, un assessment con la persona para evaluar su sistema. Y ahí ponemos el familiograma, o sea, todos los miembros de la familia, e identificamos qué rol vive cada uno de ellos y con qué sentimiento se vincula o comportamiento a la persona que está en tratamiento. Si con enojo, si con culpa, si con reclamos, así todo, ¿no? Y cuando ellos vienen al programa familiar, se trabaja justamente en que ellos se den cuenta desde dónde elaboran la respuesta, dónde está esta incapacidad, porque de acuerdo a la incapacidad, mi propia incapacidad o dolor hace que yo me aliene y diga, mi hijo no quiero saber nada, si se va a morir que se muera sin que yo sepa. Esa es ahí que lo diga, y no es porque no me importe, hago como que no me importa para que no me duela. Para poder vivir. O sea, en vez de tomar Y me responsabilidad, enojo, es claro, la negación. y me enojo Correcto. con él para no reconocer, perdón, que yo justamente contribuí, porque siempre le di todo. Supe que se drogaba desde que lo pude controlar a los 14, pero no hice nada en ese momento. Y ahora que es adulto, pues menos los puedo controlar, ¿no? Entonces, así es como trabajamos. Cada quien asume su responsabilidad, pero también su carencia, porque cuando identificas cuál es tu carencia, es donde le podemos dar ese refuerzo para que esa carencia se llene y sea un acompañante apropiado, o si no quiere acompañar, por lo menos viva con menos dolor el tener una persona
en recuperación o que no se quiere recuperar, porque la familia también la tienes que preparar, se tiene que preparar por una persona que en determinado momento dice, no me quiero recuperar. Así es. Sí, que es la negación. Ahora, es bien importante esto que acabas de decir. Y es muy importante esto que acabas de decir, porque la única manera, la única posibilidad que tiene un familiar para ayudar a su dependiente o a su familiar es tomando responsabilidad, él o ella, de su vida. Y cambiar la dinámica relacional con la persona, pero sobre todo con la enfermedad de la persona. Y muchas veces eso es alejarte del enfermo, ¿no? Porque ahorita tú dices, me diste un ejemplo del padre que le da todo a su hijo, pero también aquellos padres que no los ven, que los abandonan, ¿no? Hay muchos adictos y alcohólicos que los padres, que han sido ellos consecuencias del trabajo, del éxito, de los vicios del padre, de los deportes del padre o de la madre. Entonces, es de los dos lados, ¿no? Es mucho darle o no darle tanto. Y cuando se entra en la recuperación, en la persona que está en tratamiento, obviamente se le habla de asumir su responsabilidad. ¿Sabes qué? Pagas tus deudas de adicción o de juego. ¿Por qué? Porque también con la familia se va a trabajar y el familiar que por vergüenza, por culpa, por temor de que lo vayan a matar, secuestrar, lo que tú quieras, termina pagando sus deudas de consumo, de juego, de lo que sea. Entonces va a tener que llegar con agarrarse de sus compañeros, del conocimiento de la enfermedad, de ellos como familia, el matrimonio bien fuerte, a vivir las consecuencias de la espiritualidad, de decir, Dios mío, ayúdame, porque yo sé que me van a venir a tocar la puerta para cobrarme las drogas de mi hijo, y en esta ocasión, por mi compromiso, por mi derrota ya ante el programa y por saber que con esto no lo ayudo, no voy a pagar. Dios mío, te encargo, la parte que yo ya no puedo hacer, nada más pedirte que no vaya a pasar nada malo. Y si pasa algo malo, me des la fortaleza de transitar por eso que a mi hijo le toca vivir, ¿no? Y es al dealer, ¿sabes qué? A partir de hoy, yo ya no voy a pagar las drogas de mi hijo, cóbraselas a él. No, pero que le voy a hacer esto. Haz lo que tengas que hacer. Yo lo voy a proteger. Estás recibiendo una amenaza, obviamente ya sé quién eres, le pasa algo, voy con la policía, lo que tú quieras. Pero entonces tienen que empezar a cambiar la dinámica relacional que da sustento a la adicción de los dos lados, ¿no? Es decir, desde uno, ¿no? transmitir la responsabilidad en donde queda la responsabilidad, Exacto. ¿no? Cada quien tiene la suya. Y es, mijito, ya no voy a pagar lo tuyo, ¿eh? De acuerdo. Entonces aquí cabe algo, mencioné algo importante para toda esa gente que tiene este problema y que no conoce a dónde ir, qué hacer, que necesita educación, entrenamiento, entendimiento, gente como tú que está confundida el día de hoy y no sabe dónde ir. Hay grupos de Al-Anon. Al-Anon fueron grupos creados para los familiares de los alcohólicos, de los adictos. Y aquí en Oceánica tengo entendido que ofrecen ustedes un programa familiar independientemente si el paciente está aquí o no. Así es. Entonces, para poder darle a todos ustedes información de qué es la conducta, cuáles son las cosas que porque muchas veces los padres cometen errores por ignorancia, hermano. O sea, no saben qué hacer, están confundidos como nosotros, como los mismos alcohólicos, ¿no? Entonces, muchas veces es negación, ¿de acuerdo? Negación no de que tu hijo se esté drogando, sino negación de que tú no has tomado responsabilidad de tu vida como padre, ¿de acuerdo? Como el alcohólico, la negación de que no es alcohólico o el adicto, pero en otras ocasiones es porque en realidad no saben. Entonces es importante que nos platiques un poquito del programa familiar de Oceánica, qué es lo que hacen, en qué consiste, es una semana, para que todos ustedes, los padres, si tienen dudas, si tienen ganas de aprender, en Oceánica a eso se dedican, llevan haciendo esto 33 años, y si no es así, acérquense al Al-Anon, porque no están solos. Hay millones de adictos y de alcohólicos que necesitan padres estables, que trabajen en ellos, que tengan responsabilidad de sus vidas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir, Mar? Sí, mira, actualmente el desarrollo de metodologías clínicas en adicciones es tan grande, tan especializado, subespecializado, que realmente tenemos una respuesta bien grande, bien estructurada, no solamente en clínicas como Oceánica, o sea, ahorita les voy a hablar de diferentes maneras de acercarse, pero partimos de los dos principios de los que hablábamos. Una, tiene que ver con la ruptura, con la negación, es decir, la aceptación. Tengo que aceptar que tengo un hijo, hija, esposo, esposa, hermano adicto. Esa es mi realidad como familiar. Pero no te has querido, una cosa es que digas, ok, no eres culpable, pero sí eres responsable. Y en el momento que te das cuenta, que no me digan que no se han dado cuenta que desde hace años que tienen un familiar con una adicción, pero estás tú siendo muy irresponsable, porque entonces sufres y te quejas, pero no buscas ayuda.
que está al alcance de una búsqueda de internet, digo, porque todos buscamos ahora en internet. Nada más te metes y buscas ayudas para familiares de personas que consumen, te vas a encontrar desde clínicas especializadas como Oceánicas con un programa estructurado. Es un programa ambulatorio, es decir, y como dice Oliver, no necesitas tener un familiar aquí adentro, ya sea porque no quiere estar o no puede estar. Tú vienes, tomas tu programa, es ambulatorio de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, se incluyen incluso los alimentos de un snack y de la comida, tiene conferencias, talleres, grupo de terapia, justamente toda la parte inicial de admisión de la enfermedad, de derrota, porque cuando derrota es cuando entonces asume la responsabilidad. Así es. Si yo me derroto y digo, soy un padre, por dar un ejemplo, de una persona con una adicción, que no puedo controlar yo mismo, pero entonces eres responsable de qué sí puedes hacer para vivir mejor tú y para dejar de alimentar o de ser un sustento de la adicción o juego patológico, trastorno de alimentación, lo que sea. Es donde viene la responsabilidad. Y no podemos justificarnos. Vas a encontrar muchas justificaciones propias de la negación y de la falta de responsabilidad que habla Oliver. De decir, no tengo tiempo, no sé dónde, no tengo dinero, no me dejan, me da miedo. Bueno, ¿quieres dejar de sufrir? Hay que hacer algo. Nunca pasamos a un estado de cambio sin un esfuerzo y sin una acción. Eso lo tenemos que empezar a asumir. Es parte de mi ética de vida. Si yo tengo un disconfort, si yo tengo una situación a resolver, tengo que aplicar la acción. No basta con aceptar y llorar. No basta con aceptar y mortificarme o desvelarme. ¿Eso de qué ha servido en el caso de tu persona adicta? ¿Has estado angustiado, angustiada, llorando, rogando, suplicando, rezando? A ver, hasta la espiritualidad se tiene que llevar a la acción. Hasta la conexión con tu Dios, tú no le puedes decir, quiero que mañana amanezca recuperado o quiero que mañana no me falte respeto. Eso no va a suceder. O sea, dile, dame la fortaleza para plantarme de él y decirle que no le voy a permitir faltas de respeto. Para poderle decir, la puerta está muy grande si me vuelves a insultar o maltratar. Y pedirle fuerzas a Dios de poder dormir mientras tu hijo que corriste ande afuera. Eso sí, lo obtienes de tu relación con tu poder superior. Pero es acción, todo lleva acción, ¿no? Nadie te va a resolver. El hacerte mejor ser humano, el aprender, porque tener un hijo con adicción no es la única tragedia de tu vida. A lo mejor así la has visto, para evitar otras situaciones también que tienes que corregir. Estamos llenos de problemas a resolver, eso es la vida. Y conforme te hagas responsable y acciones a resolver y también aprendas a aceptar lo que no puedes resolver en un momento dado, o tú mismo y pedir ayuda, es donde entra, pues está Al-Anon, está CODA, que también es otra asociación para codependientes, está acercarte a la espiritualidad de tu guía espiritual, de tu iglesia, si no lo tienes, emprenderlo, programas estructurados de Oceánica, que a lo mejor dices tienen un costo. Bueno, hay de fundaciones también que no tienen un costo y que son ayudas profesionales, ¿no? Crianza positiva para padres, los que tienen niños. Créanme que las soluciones están alrededor, pero al no admitir que tengo un problema y no tener la disposición de ponerle acción y responsabilidad, es cuando no los ves o no los buscas y no los integras a tu vida como solución. Qué bien, Mario, qué bien. Qué importante es estar despierto, ¿no? Qué tan importante es estar despierto a la verdad, ¿no? Los problemas no se arreglan solos. Así es. Y estar finalmente despierto y ver en realidad tu situación, que por muy amarga o triste que sea, es tu situación. Pero es lo que te empodera, Oliver. Es Porque correcto. fíjate que la adicción se vive como esto que llaman los gringos powerless. Soy impotente. Bueno, soy impotente porque no acciono. Cuando ya empiezo a accionar, aunque ya rompo las barreras, y claro que es un esfuerzo, y claro que cuesta trabajo de todo tipo, pero me empiezo a empoderar, empiezo a ser dueño de mi existencia, de cómo la vivo. Qué bien que me hablas de eso. Vamos a pasar ahora de la familia a la enfermedad, a los alcohólicos, a los drogadictos, a tus usuarios, a los pacientes que tú has tratado por tantos años y yo me atrevería a decir que con mucho amor. Lo que haces tú es una gran vocación. Yo creo que más que una vocación para llevarte tu sueldo a tu casa, lo haces con un gran corazón, con un gran amor, porque en el tiempo que yo he estado involucrado con ustedes, en el tiempo que he estado involucrado yo en la recuperación, las historias que vivimos nosotros dentro de los cuartos alcohólicos anónimos en clínicas de recuperación son verdaderamente devastadoras, son muy tristes. Es gente que está realmente perdida, ¿no? Que no tiene esa habilidad de poder tomar la responsabilidad de la que estamos hablando ahorita tú y yo, sin la ayuda de un centro de rehabilitación muchas veces, o sin la ayuda de los grupos de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos. Vamos, hay un sinfín de soluciones, ¿no? La cuestión es la capacidad del alcohólico y del drogadicto de
de pedir ayuda, ¿no? Cuando están muriendo, ¿no? ¿Por qué Oceánica? ¿Por qué una clínica de recuperación? ¿Por qué no nada más ir a los grupos de AA y con eso tengo suficiente para salir adelante? ¿Qué es lo que hacen ustedes que le puede dar a mi hijo, le puede dar a mi hija, me puede dar a mí como enfermo una mejor oportunidad de empezar una vida nueva, limpio, sin alcohol y sin drogas, finalmente poderme ver al espejo y poder estar conforme con lo que me ve de regreso? Sí. Mira, te hablo de los antecedentes y de los intentos o modelos de atención de una adicción. Esto es muy nuevo, Oliver. Realmente a principios de siglo no teníamos las personas que padecían una adicción o estaban en un manicomio, estaban en la calle, o sea, no había quien, y no porque no interesara social, aparte de que había una visión también social, como tú lo dices, ¿no? De una persona que ya estaba perdida, que no vale la pena rescatar, que eran personas sin valor, sin solución. Esa era la impotencia médica, social que existía, familiar, ¿no? Entonces era muy triste. A partir de los 40, 50, cuando ya se viene todo este movimiento que hay en Minnesota. 1935, ¿no? Así es. Con 39, que fue cuando se publicó el primer libro de Alcohólicos Anónimos. Sí, hace estructura lo que es el modelo Minnesota a mediados pues, del siglo pasado, ahora sí, ¿no? Aunque suene muy lejano, pero estamos hablando de 30 a 50, ¿no? Donde ya digamos que Alcohólicos Anónimos cumplió 90 años el año pasado. Entonces, sí, más o menos 90. Como tal, el modelo multidisciplinario, correcto, que es el modelo más Minnesota, clínico, correcto. Pues ya empieza clínicamente a partir después, de ahí, correcto. ¿no? Entonces estamos hablando de que es algo muy joven, pero que también se ha venido de manera muy acelerada haciendo mucha medicina basada en la evidencia, que así se llama, la medicina que tiene que ser efectiva, que se tiene que probar, porque cuántos métodos no se han tratado con las personas con adicción o alcohol, etcétera, métodos que a veces funcionan o no funcionan. Lo que se ha hecho últimamente en la ciencia de la medicina conductual, mental conductual, ha sido esta, que justamente ya empieza a entrar la investigación. ¿Qué te refieres con mental conductual? ¿Qué quiere decir eso? Ok, la adicción es una enfermedad mental, ¿no? Los manuales de diagnóstico están en la parte mental, ¿no? Que tiene repercusiones en muchas partes del cuerpo, sí, pero es una enfermedad de la mente que se ve expresada a través de la conducta, ¿no? Y de las emociones. Los conductuales, ok, Así perfecto. ¿no? Son conductas. Entonces, todas estas intervenciones o maneras de manejar la enfermedad se han hecho ya intentos cada vez más estudiados. Y ahorita que tú me preguntabas de cómo pasar pues a esta parte ya de con qué modelo puedo intervenir. Están los modelos de autoayuda, que son pues Al-Anon, Al-Latín, CODA, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Drogadictos Anónimos, etcétera. Son modelos de autoayuda. Están a veces modelos mixtos que también llevan la parte de autoayuda con algunos componentes profesionales, y están los modelos profesionales como el de Oceánica. Pero ojo, fíjate que Oceánica nace de la mano de Betty Ford Center, con el modelo Minnesota, ¿no? Betty Ford, ¿quién fue Betty Ford? Bueno, ella como persona, ¿quién fue? Bueno, ella pues fue alguien muy relevante en la sociedad americana porque fue una primera dama que tenía problemas con el alcohol inicialmente, incluso estando en el ejercicio, su esposo de la presidencia, ella era un constante motivo de preocupación porque hasta en actos oficiales llegaba a intoxicarse y a causar lo que nos pasa en cualquier familia, no más que allá era pues a nivel mundial, claro, ¿no? A veces en eventos donde tenía que estar el Estado Mayor que los cuida, o sea, ella la tenían vigiladísima. Y tú lo sabes, como buena alcohólica, con toda la vigilancia, se les daban las escapadas y ocurrían estas situaciones. Okay, muy bien. Más allá de lo que pasaba en la vida íntima de ellos como pareja, ¿no? Claro. Afortunadamente, el hoy expresidente Gerald Ford tuvo un gran amor y fue un gran apoyo para ella. Llegó a entender esto como algo que ella no podía manejar, ¿no? Entonces tenía su staff de cuidado. Ella pues ingresa a recuperación. ¿En qué centro ella entró? ¿En Hazelden? No, porque no sé si fue Hazelden. Creo que salió de ahí. Creo que fue Hazelden. Creo que esa es la historia, sí. Entonces, el asunto es que ella queda tan comprometidamente movida, ¿verdad? En su recuperación, que ella establece el Betty Ford Center, que es una fundación, ¿no? Y es una de las clínicas más importantes del mundo. En su momento se hace como algo paralelo, porque el fundador de Oceánica pasó por lo mismo, un alcoholismo. En Betty Ford. Pero él no estuvo en Betty Ford, fíjate, él estuvo en Scripps. Muy bien. Pero después se cambia de lugar de trabajo, porque él vive en Estados Unidos,
empieza a acudir a Breakfast Center a hacer voluntariado. ¿Quién era el dueño? ¿Quién fue el Jesús fundador? Ceballos Coppel. Ok. Te lo cuento porque siempre su historia él la ha hecho pública. No, correcto, y No es es algo una público. historia No, privada. sí, claro. Y él es originario de Mazatlán, de México. ¿De dónde Fíjate es? que él es mazatleco, más criado en la Ciudad de México y posteriormente, cuando entró a su rehabilitación, estaba trabajando en Estados Unidos. Un poquito como la historia de Bill en el sentido de que pues era exitoso, pero también se atravesaba la parte Estaba enfermo. y Era un le pasó enfermo. como a Berryford. Él dijo, ¿sabes qué? Esto salió en la nube rosa que todo sale, en el compromiso social, el de esto no puede ser nada más para mí. Y dijo, voy a hacer en Mazatlán, alborota a toda su familia, tíos, etcétera, para que hicieran esta sociedad anónima y se creara Oceánica, pero aparte logra en esta conexión que había hecho con la señora Ford, de decirle, oiga señora, yo quisiera tener lo que tienen aquí de recuperación, que en esa época era lo más avanzado que había en el Correcto, mundo. sí, es correcto. Entonces le dice, le platica todo lo que está haciendo, le podemos pagar, o sea, al centro, y ella por primera y única vez, y porque era ella, dijo, vamos a transferir nuestra tecnología a este centro en Mazatlán, a Oceánica. Transferir Y trabajamos, tecnología quiere decir significa que hacemos lo mismo. el mismo programa. Ellos intervienen incluso en las instalaciones, en cómo desarrollarlas, que tienen que tener Es decir, en la construcción de Oceánica fue diseñada. que tiene que ver con cómo van a fluir las operaciones clínicas dentro del edificio, ¿no? Y eso es importantísimo. Tenemos que en la mayoría de los centros en México, en muchos lugares del mundo, están dentro de una casa. Entonces, las operaciones clínicas se adaptan a lo que puede dar la casa. Aquí es al revés. Aquí los espacios Los están espacios pensados están diseñados todos. específicamente para los... Y lo vives. Cuando eres usuario, Sí. lo vives de lo funcional que es. Así esta es, parte. así has tenido la experiencia. Y luego, pues el modelo en esa época, pues no había modelos profesionales en México, prácticamente, había una clínica, si acaso. Entonces lo que se hace es transferir este modelo y aparte del modelo, todo fue como en esta escalada, le dice Jesús, ¿y no podía usted ir a inaugurar la clínica? Ah, qué bien. Y corresponderles de esa manera, pues con la gentileza de que nos ponga el modelo. Y dijo ella, sí, claro que sí. Y vino ella, y no nomás ella, vino el expresidente Ford. Su esposo. Sí, Ah, qué estuvieron aquí en bien. la inauguración y trabajamos 15 años continuos como transferencia de tecnología. Es decir, cada vez que ellos modificaban un componente del programa, recibíamos la capacitación correspondiente. Obviamente había que mandar información, ellos aprobaban los puestos claves. Entonces, eso le dio a Oceánica unas bases muy sólidas en el compromiso y en la manera de operar. Por eso cuando tú me dices, ¿por qué Oceánica? Porque siempre ese compromiso se ha seguido. Un equipo multidisciplinario muy robusto, donde es una mesa que tú la conoces, grandísima, donde se revisan los casos y tenemos pues desde una coordinación clínica, una coordinación médica, un psiquiatra, enfermeras, psicólogos, terapeutas familiares de prevención de recaídas, sistémicos, de evaluación, los que hacen las entrevistas, todo lo que son las pruebas psicológicas. Entonces es un equipo muy grande, es algo que obviamente cuesta mucho tener un equipo así. ¿Cuánta gente emplean aquí en Oceánica? Aquí somos Directos. 109. 109 empleados. Y atienden 109 personas, ¿a cuántos pacientes? La capacidad tope vendría siendo de 40 mensuales. Ok. Más el detox, ¿no? Me imagino. Más el detox, así es. Pero entonces estamos hablando de una relación de 2.5, a veces hasta 3 personas por entonces cada la atención usuario. de Oceánica es fenomenal. Sí. Ahora, ¿por qué? Incluso la cocina con sus respectivos chefs, su chef, cocinero A, cocinero B, o sea, toda la estructura. En cada área hay diferentes niveles, no es que ahora, haya uno haciendo todo. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, y es el siguiente. Me gustaría, si pudieras, si lo tenemos permitido, sé que Oceánica al día de hoy ya no es del Señor Jesús. Sí, lamentablemente, pues él falleció hace, van a ser 3 años. Sí. De su fallecimiento. ¿Me podrías platicar un poquito del corazón del nuevo dueño? Sí. Del corazón. Fíjate que, yo en este sentido, a pesar de guiarme generalmente, ahorita que hablabas del compromiso de todos, yo creo que todas las personas en Oceánica, más allá de que es un área de oportunidad laboral importante, es una clínica importante, entonces mucha gente quiere trabajar aquí, parte de la selección y de la estancia del personal, hacemos este filtro a través de los años de que quienes colaboren se queden no solamente por sus certificaciones y competencias, sino por aquella humanidad. Entrega, sí. Aquella entrega, porque estamos en profesiones de ayuda. Sí. Lo de base es que va a recibir un sueldo, sí, por supuesto que sí, pero eso no tiene que ser el factor de tu entrega de trabajo, ¿no? Entonces, ahorita que me decías cómo en la parte de supervisión clínica hacemos eso, estar viendo cómo la persona mantenga
esta ética, este compromiso, No, lo he visto, aparte de las competencias. Lo he visto, lo he presenciado. Es un trabajo en donde uno no viene aquí a hacer carrera para hacerse millonario, pero sí millonario de corazón, de servicio, de propósito. Y por eso los quiero felicitar, porque he tenido la experiencia de quedarme aquí, de estar interno. Es un lugar tan profesional como ningún otro que haya estado yo. Yo he estado ya en algunas clínicas, una de ellas americana, en Hazelden, de donde salió Betty Ford. Y la comparativa entre ustedes y Hazelden verdaderamente es inmensa, pero favoreciendo Oceánica. Y fíjate que no solo de palabra, tú Ahora, sabes que hace poquito recibimos hace- una certificación que nos pone a la par de cualquier todas. centro Sí. del mundo Sí. que haya sido calificado, en este caso, acuerdo. Eso cabe mencionar. CARF es una certificación que es internacional. Así es. Es una certificación clínica. Durísima y te mide, Todo. no importa que sean clínicas de Estados Unidos No, y de México. es internacional. Es para los mexicanos que lo puedan entender un poquito mejor. Es como un ISO muy disciplinado, muy exigente, ¿no? Sí, es como un Joint Commission para un hospital. De acuerdo. De En el primer nivel. en el caso de las aseguradoras americanas es algo que te piden para poder ellos considerar cubrir tu tratamiento. Entonces, las credenciales de Oceánica son gigantescas, tienen una historia muy robusta. A la gente en lo personal yo la he conocido, todos ustedes a mí, yo me voy de aquí impresionado con el servicio de profesionalismo, de conocimiento, de amor, de entrega. Es verdaderamente una experiencia maravillosa. Estaría incompleta esta definición si no hablamos un poco de la nueva administración, porque sé que con la nueva administración Oceánica ha mejorado. Oceánica se ha convertido en realmente una clínica de punta. La certificación vino con la nueva administración. El profesionalismo que veo el día de hoy viene con la nueva certificación. La comida, el grado de atención, etcétera. Creo que son estándares que nos ha dado el nuevo dueño, que nos ha dado la nueva administración. ¿Qué me puedes platicar de él? Mira, como siempre, yo pienso que los líderes son los que hacen a las empresas. Pero en este caso, hablando energéticamente, digo, no es un rollo que a lo mejor todos compartan, pero que tú sí comprendes muy bien, Oliver, aún las clínicas generan esta energía. Y Oceánica, cuando pierde a su fundador, ¿no? Y cuando también él tiene esta ya necesidad, ¿no? de descansar, en fin, y de pasar la clínica después de tantos años, que también eso es bueno. O sea, esto desgasta, tú lo sabes, desgasta muchísimo y estar arriba es lo más desgastante, ¿no? Afortunadamente pareciera que Oceánica buscó a la persona idónea, ¿no? Hubo un desfile o varias personas interesadas ¿Nos puedes compartir quién es? Sí, el señor Amado Guzmán, ¿no? Yo conozco a Amado bien, lo conozco en lo personal y lo que me atrajo a mí su proyecto es el gran corazón de Amado. El gran corazón que tiene de servicio, es un hombre espiritual, es un hombre de principios, es un hombre de valores, es un hombre que tiene una visión más allá de negocio en esta clínica. De hecho, esta clínica podría decir, una fundación, ¿de acuerdo? No es con afán de percibe el lucro. lucro, percibe el bienestar social. Háblame un poquito más de Amado. De Amado. Amado es una persona que obviamente cuando yo me tocó entrevistarme para verlo como una de las opciones para que adquiriera la clínica, justamente empecé a ver esas características, ¿no? De una persona que no solamente para Oceánica, quiero aclararlo, sus negocios tienen que ver mayoritariamente con hidrocarburos, pero dentro de una empresa que pudiera dedicarse a una cosa tangible como los hidrocarburos, él tenía ya una fundación para el desarrollo de la niñez, él tenía otra como fundación interna, ¿no? O un área interna para que sus empleados tuvieran accesos a medicinas, a vivienda, educación. Es una persona que siempre está apoyando, obviamente, a todos los que colaboran en su empresa, pero además socialmente. Él tiene un lema y tiene una visión de que las empresas y los líderes empresariales tienen que hacer comunidad, tienen que formar parte de la comunidad, no solamente en lo que se dedican a la producción de bienes y servicios, sino a mejorar. La presencia de las empresas de él mejora donde sea que vaya. Es una persona sumamente humana, te ayuda. Para mí, por ejemplo, algo que siempre digo y a veces comparto con mi directora general, le digo, híjole, apenas que le diga a Amado que tengo un problema personal, porque a veces me cuesta trabajo tener algún acercamiento o reunirme con él, porque está sumamente ocupado, pero las dos ocasiones, son dos o tres, que yo he tenido una necesidad personal y ya sea que yo le diga o sea enterado por terceros, me habla inmediatamente, está dando seguimiento a lo que me está pasando. Un hombre con Y un no gran es corazón. porque sea yo
el director clínico, lo hace con cualquier colaborador, ¿no? Entonces, en esta parte, Oceánica tuvo una recompensa enorme, porque aparte de que tuvo esta inversión grandísima, en Oceánica se invirtió muchísimo dinero, Para como la un recuperación, así es. relanzamiento, como poner la punta de otra vez de lanza, etcétera. O sea, continuar con este legado que ya trae esa trayectoria, pues es algo que él ha contribuido y que sigue exigiéndonos. No solamente lo espera, nos los exige, nos supervisa. Estamos ya ver con el programa de 12 Pasos, tu acercamiento Oceánica tiene que ver con esta asesoría, este desarrollo de la espiritualidad que él quiere tanto, porque además coincide, vamos a hablar también en esta ocasión o en algún otro que haya, del modelo interdisciplinario de Oceánica, donde a pesar de ser un modelo profesional, incorpora el programa de los 12 pasos, todo lo que tiene que ver con espiritualidad como parte de los elementos claves de recuperación, donde tiene que estar todo metido, ciencia, la parte que atienda el cuerpo, todo lo que atienda conductas, pero lo que atienda también los vacíos espirituales, pues que son la base de estos Que es la problemas. base de los... Qué bien, qué bien, qué bien. Y creo que es Y importante. con nuestro jefe amado, Claro. que ya no sé cuándo le estoy diciendo jefe amado por el nombre o por el cariño que le tenemos. Es una persona muy espléndida, muy bondadosa, muy visionera, un gran empresario. Y es muy importante que la gente lo sepa porque este es un negocio. Claro. Él en lo personal no es adicto, no es alcohólico, tiene un gran corazón. Sí, pero él encabeza que haya esta misión, ¿no? Dentro. Su lema Así de es. salvar vidas. Y que se permee y que la vivan. O sea, él sí está atento de si un colaborador no está viviendo esta misión, Sí. no tiene cabida, no como mala persona ni por rechazo, es por necesidad. Necesitamos gentes con esta misión. Bueno, pues qué importante es conocer las personalidades que están detrás de todo esto, ¿no? Ahora ya estamos acercándonos a la finalidad de nuestro primer podcast. ¿Qué es el proceso de tratamiento aquí en Oceánica? ¿Qué es lo que se usa? Yo como alcohólico, como drogadicto, la solución que encontré yo es espiritual. En su gran mayoría de mi vida, el día de hoy está regida por un poder superior. Ese poder superior yo lo concibo como Cristo, pero no es el poder superior que empujamos aquí o se empuja en la comunidad. Pero es un principio muy importante para la recuperación de un adicto, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicaras cuál es el proceso de recuperación aquí en Oceánica. Cuando llega aquí un paciente, ¿qué es lo que puede esperar? Muy bien, obviamente se entiende que para que alguien llegue a Oceánica es porque, tienen un problema, ya hicieron una búsqueda, ¿verdad? Y la familia, cuando se les expuso por nuestro equipo de admisiones, nosotros tenemos un equipo de admisiones donde todos son psicólogos. Ojo, que aquí no se ven las personas como una venta a realizar, por eso no son ejecutivos de venta, son psicólogos que dan orientación, incluso para decirle a la persona si este es el centro adecuado, porque también a veces no somos el centro adecuado y orientamos. Refieren gente. Exacto, referimos a donde tengan la mejor solución o donde tengan que hacer una primera etapa, estabilizarse y luego venir acá, ¿no? Hablamos de hospitales con gastroenterólogos, hablamos de lugares psiquiátricos antes de que puedan ingresar aquí. ¿Para qué? Para que cuando lleguen acá estén estabilizados en trastornos secundarios o derivados de su problema de abuso de sustancias y puedan dedicarse a sacar el tiempo, lo más importante, ¿no? Somos un modelo que se llama residencial de corta estancia. Corta estancia es porque es intensivo. Es intensivo porque va a tener un equipo multidisciplinario trabajando de manera quirúrgica y rapidísimo en todas las áreas de afectación de la persona. Por lo tanto, cuando llega la persona, que llegan algunos intoxicados, otros no tanto, pero algunos llegan intoxicados, tenemos una unidad propia de desintoxicación. No todas las clínicas tienen unidad propia de desintoxicación. O sea, ustedes pueden a veces cubrir vas a un hospital primero, si tú puede llegar la persona intoxicada, claro, si llega a estar intoxicada en un grado donde requiere una terapia intermedia o intensiva, pues ahí sí va a pasar a hospital. Y nosotros mismos a veces los llevamos. ¿Tienen ustedes acuerdos con hospitales locales? Tenemos acuerdos, así es, ¿no? Entonces ingresan a esta área de desintoxicación. Una vez que hayan sido desintoxicados y que también son monitoreados signos vitales por lo menos 72 horas, pues algunos pueden pasar hasta 10 días en el área de desintoxicación. Depende del daño, ¿no? Okay. Luego viene la atención al síndrome de abstinencia, que también es por el área médica, donde tenemos pues un coordinador médico, médicos en todos los turnos, enfermeras en todos los turnos, nutrición con 4 nutriólogos para cubrir toda la semana en todas las comidas. Y una vez dado de altas pasan al área residencial. Ahí son evaluados
por médico, enfermera, psicólogo, psiquiatra, terapeutas en prevención de recaídas, lo que son el área de acompañamiento espiritual, también el área familiar. En fin, cada área de afectación que tuvo la persona se evalúa para ver justamente a dónde estuvo el daño o dónde hay necesidad de apoyo y de cambios, ¿no? Se hace un plan, entonces sí, ya individualizado, porque como decíamos, cada familia y cada persona lo vive de manera diferente. Entonces, las estrategias de fortalecimiento para su recuperación son individuales. Hay una reunión que tú la conoces, multidisciplinaria revisión de casos. Cada semana se revisan todos los casos, se hacen cambios en el plan de tratamiento, en los métodos que se le van a dar. La persona participa en su plan, ellos dicen qué objetivos tienen también para su recuperación. Les ayudamos a acercarlos a ese objetivo, les ponemos el problema identificado, los métodos con los que va a trabajar, una fecha de conclusión. Luego se establece también durante 6 meses un plan de cuidado continuo, es decir, ellos egresan de la clínica y todavía son monitoreados cómo vamos en ese plan de recuperación, pero ya puesto en vida, porque una cosa es O sea, cuando salgan, pues cuando tienen... sales, ¿no? ¿Y dónde Ok. están tus problemas? ¿En dónde estás batallando? ¿Qué parte no estás resolviéndose como se suponía que se iba a resolver? Entonces, imagínate que tienes pues este apoyo, primero en la parte médica física, luego en la parte de un plan para estar dentro de la clínica y otro plan para estar fuera. Y además en ese plan no estás solo, estás siendo monitoreado. Platícame, ¿en dónde caben los 12 pasos dentro del tratamiento ahorita? Muy bien. Nosotros desde el primer momento en que ingresan y pueden asistir, tenemos, además del plan de tratamiento individualizado cognitivo-conductual, está el plan de recuperación basado en los 12 pasos, ¿no? Tenemos personas dedicadas a esos, que además llevan la espiritualidad, una espiritualidad donde se da bienvenida a cualquier religión, porque las personas a veces ya traen una Por religión. supuesto, cada quien... Así es, pero sobre todo para vivir la vida en términos de principios espirituales, que además los principios espirituales prácticamente están contenidos en cualquier religión, ¿no? Pero en el proceso de adicción muchas veces hay distanciamiento de un poder superior o de un Dios, ¿no? Porque hay resentimiento, hay enojo, hay decepción, hay separación, hay distanciamiento por culpa, por vergüenza, sentir que no he hecho las cosas bien. Se repara esa relación y si no existe o se perdió, se reestructura una relación Se les basada invita, no sí. en la culpa, no en la vergüenza, sino en esta alianza de somos uno, ¿no? Yo soy parte de tu plan y como parte de tu plan, pues el plan no me está saliendo bien. Vamos viendo cómo, viviendo contigo en tu plan perfecto, pues yo no tendría por qué fallar porque tú me vas a decir cómo, ¿no? Pero sí tengo que renunciar a que no sea como yo quiero, Así es. O ¿no? sea, Que no es ser donde ha sido la Dios. falla. Dejar de jugar a ser Dios. Así Exacto, es. exacto. Y eso es la utilidad de los 12 pasos aquí, ¿no? Trabajan, creo que de cierta manera, profundamente el cuarto y el quinto. Tratan de llevar del primero al quinto, ¿no? En el Sí, proceso de los 45 días así o es. 35 días, Y dependiendo. los derivamos justamente a que salgan a establecerse en un grupo. De hecho, aquí vienen personas de grupos invitados para que también vayan conociendo. Los llevamos a grupos o recomendamos grupos cerca de su área geográfica. Aquí hacen una junta interna, que es como una manera de ensayo, no es un grupo registrado ante Alcohólicos Anónimos. Cuando pasan a casa de medio camino, ahí sí también van a los grupos externos, ¿no? Pero sí, nosotros iniciamos este primer contacto, fundamento de su recuperación también basado en los 12 pasos, porque además es integral, es decir, la persona no está dividida. O sea, nosotros somos nuestro cuerpo con sus funciones, la mente con sus funciones y sus obviamente problemas, y somos también un componente social, nos relacionamos, no somos seres aislados, pero tampoco somos seres aislados en la parte espiritual, no somos parte de una conexión, y es estar en esta conexión. ¿No? Cada parte lleva ninguna es más grande que la otra, ni más valiosa que la otra, porque nuestro cuerpo no tiene valores en sus diferentes dimensiones. Somos un uno, ¿no? Entonces, tan importante es la espiritualidad del programa Los 12 Pasos, y tú te habrás dado cuenta que los terapeutas, sin importar los estudios que tengan, le dan su lugar, encaminan a la persona a que trabajen y hagan con su terapeuta espiritual lo que corresponde hacer con ellos, que no es parte de su especialidad. Entonces, dándole a la persona ese valor y esa necesidad, porque el no sentirte solo, el ser parte de un universo, de un Dios, es parte de lo que te hace completo,
¿no? Sin eso no estás completo, desde ahí hay un vacío, ¿no? Si tu cuerpo no está aliviado, es más, ya con una diarrea no estás completo, ya no haces las cosas igual. Qué bien, Mario, sí. O sea, Muy ¿van a bien. cantar a alguien ópera con diarrea? Muy bien. Pues no. Pues O sea, muchas gracias, Mario, te agradezco muchísimo tu tiempo. Me gustaría quedarme platicando contigo otras 2, 3 horas, pero me dicen que el tiempo viene a su fin. Te agradezco de veras tu entrega, tu vida de servicio, porque eso es lo que has sido. Sé que has impactado a muchos enfermos como yo a nivel del mundo. Te deseo lo mejor, que sigas adelante. A Oceánica, mucho éxito siempre. Y te agradezco por tu tiempo, ¿no? pues gracias a mi poder superior, gracias a gente como Amado y los que han estado también en Oceánica, gracias a un equipo, porque hablamos de lo mismo. Nadie puede hacer en esta clínica todo. Aquí hay una perfecta coordinación del área de jardinería, que es mantenimiento. O sea, Todos tienen un papel muy todo tiene que, importante. exacto, todos tenemos un papel Pues importante. muchas gracias, Mario. Y me da mucho gusto, Oliver, que te sumes también a esto que hacemos todos y que hacemos a la vez unos. Para nosotros ha sido muy valioso, entonces yo estoy muy contento de esta aportación. Gracias, hermano, gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su tiempo, les agradezco mucho su atención, sin antes decirle que esta es una enfermedad realmente tenebrosa, es una enfermedad muy grave. Es una enfermedad que nos quita a los enfermos todos los sueños, todas las metas, toda la autoestima, nuestra dignidad. Si tú sufres de esto, te invito a que te conectes, que estés con nosotros. No estás solo, no caminas solo. Si tú tienes un hijo, una hija, un familiar que está batallando, que está enfermo, que tiene esta condición, te invito a que contactes a Oceánica. Como bien dice Mario, me he unido a ellos. ¿Por qué? Porque creo que la solución que ellos ofrecen al mundo es una solución viable, real y espiritual. El espíritu es muy importante y de eso ya hablaremos en otro episodio. Es una enfermedad muy grande que tú conoces y que es de mucho daño y parece que es poderosísima y que no hay manera de ir contra ella, pero ¿qué crees? Es una enfermedad con solución y además, la parte más importante, cuando entres a la recuperación, vives mejor de como estabas antes, ¿no? Entonces, ánimo y muchísimas gracias. Gracias por tu atención, gracias por tu compañía y nos vemos en la próxima.